Síndrome pleural, dice las causas: infección viral, infección bacteriana, por hongos o trastorno autoinmunitario. Son los más comunes de las causas. ¿Como quién? Artritis reumatoide. En la artritis reumatoide está la variante de la artritis reumatoide juvenil, que obviamente da gente de 14, 20, 25 años, y que obviamente pues, arrastra complicaciones como derrame pleural. Pero estos derrames pleurales suelen ser masivos, o sea, suelen llenar mucho la cavidad torácica y generar dificultades respiratorias y cardíacas severas. El cuadro clínico, bueno, tos, dolor intenso en el pecho y dificultad para respirar. No es nada muy específico, o sea, literalmente podría ser cualquier cosa, ¿sí? Pero ¿cómo lo diferenciamos? Además, tos seca y ¿qué más? Hacemos la percusión y ¿qué encontramos? Matidez. ¿Y esta matidez es siempre igual? Si yo tengo acostado al sujeto o si lo tengo sentado, ¿va a ser igual la matidez? No. Esta matidez se va a desplazar, va a generar un cambio de matidez, ¿sí? Una matidez cambiante. Muy bien. Ahí está, un derrame pleural. Acá está la tráquea, se está desviando ligeramente hacia la derecha. Acá está el nivel. Causas de derrame pleural: aumento de la presión hidrostática, reducción de la osmótica, aumento de la presión negativa, aumento de la permeabilidad capilar. Ahí tienen los ejemplos, ¿no? Reducción del drenaje linfático, como el cáncer, por ejemplo. Anormalidades estructurales, como los defectos diafragmáticos. Otro derrame. Está bonito. ¿Dónde está el derrame? Acá arriba, ¿no? Ah, ya. Te despertaron. ¿Y este qué es? El hígado. ¿Y esto qué es? La aorta. Los hígados en anatomía están inconfundibles. Muy bien. A ver, 90% de todos los derrames pleurales tienen estas características o etiologías inconvenientes: insuficiencia cardíaca en la cabeza, neumonía, malignidad, o sea, cáncer, embolia pulmonar, y aunque ustedes no lo crean, la tuberculosis no está tan cerca del primer lugar, está en el quinto lugar, ¿sí? A pesar de que, o sea, la tuberculosis no suele hacer tanto derrame pleural como tengo. Va a ser la insuficiencia cardíaca. ¿Y este derrame? Una persona que tenía insuficiencia cardíaca, neumonía, tuberculosis, todo tenía. Y imagínense a qué nivel está el derrame. Está bonito, ¿no? Un bolichito. Algún día me habrán dicho alguna ¿cómo? Una paracosintesis, ¿no? Las características macroscópicas del líquido pleural: color amarillento cetrino, puede ser hemorrágico o lechoso. Normalmente, en algunos casos, si ves también piotórax, también aspectos turbio, fluido y espeso. Características microscópicas tenemos como cuál: contenido de Matías, cuando la hemorragia es mayor a 100.000 por milímetro cúbico, y contenido de leucocitos, lo normal es menos de 5.000 por milímetro cúbico. Tenemos pues las posibilidades de leucocitos: tenemos los linfocitos, los polimorfos nucleares, los eosinófilos, y puede haber concentración de células epiteliales. Básicamente, esto es un derrame pleural debido a un proceso metastásico, que es un mieloma en este caso. Este es sus... ¿Qué es esto? Electrodo. No se vayan a confundir. Y mira, es un derrame prácticamente. ¿Por qué lo vemos así? Está acostado. También se recomienda tomar radiografías laterales en algunos casos. En el análisis químico del líquido pleural tenemos la relación de proteínas pleurales versus proteínas plasmáticas de 0.5 cuando es exudado o mayor, y de 0 y menor a 0.5 extrasudado. O sea, las características considerables ¿cómo se llama? Del score de Light, ¿sí? ¿Se acuerdan de los criterios de Light? Ahí están. Están los criterios de Light. ¿Cuáles son? Hay proteínas, ¿qué más? DHL, glucosa, pH. Ahí están los criterios de Light. Otro derrame.
rhabdomyosarcoma. Está bonito, ¿no? Este no tiene pulmón. Bueno, los exámenes citológicos van a buscar que puede haber, ¿qué cosa? Tumores. En algunos casos buscamos tumores, la mayoría de veces buscamos tumores, pero también puede buscarse enfermedades autoinmunes. ¿Sí? O sea, podemos detectar enfermedades autoinmunes en los citológicos porque sospechamos que es tumores, pero la citología nos dice, no, esta célula de repente es una célula con inclusiones club. Ya puede ser un autoinmune. O cuerpos de GER. Entonces puede ser un autoinmune. Entonces empezamos a buscar qué autoinmune puede ser. O sea, buscando una cosa encontramos otra. Síndrome hepatopulmonar. Ese sí está feo. Pero, acá está el diafragma. Como ven, ya está literalmente deformada la cavidad torácica. Y la abdominal, aparentemente, los órganos abdominales tampoco no están bien posicionados. ¿Esto qué es? Sí, por eso. ¿Y esto qué es? Ese es el derrame. ¿Qué más? Bueno, ahí tiene, por ejemplo, los diferentes causas de trasudados, ¿no? Derrames pleurales. Y estos son los mecanismos, ¿no? Aumento de presión capilar sistémica, aumento de presión capilar pulmonar, reducción de presión osmótica plasmática y reducción de presión intrapleural. Las causas: insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, hidronefrosis y diálisis peritoneal. ¿Cuál es la presión puña de los capilares pulmonares? ¿Cuál es? Presión pulmonar. Capilar pulmonar. ¿Ah? No es 2, 35. no es 5, 4. Sí. Capilares pulmonares. Derrame pleural y TB. Con COVID probable, COVID-19 probable. Miren, se nota la columna, el derrame, silueta cardíaca. Parece ser una persona joven. Ahí es cuando aumenta la presión hidrostática y hay el cambio de dónde. Cuando aumenta la presión hidrostática, que dijimos que había trasudado y sudado. Trasudado. Aumento y disminución de presión. Ahí. ¿Derrame pleural en qué? ¿En les? ¿Qué era les? Lúpulos. Ahí está. En un niño de 8 años. ¿No? Es una mujer, esta, mira, el busto y ese busto. Ahí está el corazón, el derrame. Y no vemos mucho. Alteración de la presión oncótica. ¿Qué pasa con el aumento de la presión oncótica? No, Trasudado. Derrame pleural en recién nacido. Literalmente todo el tórax está lleno de derrame. Todo el tórax, no solo un lado, los dos lados. Pobre nene. Y en los exudados, ¿qué vamos a ver? Aumento de permeabilidad capilar, reducción del drenaje linfático. Las causas paraneumónicas, malignidad, embolia pulmonar, tuberculosis, trauma abdominal, colagenosis o colagenopatía. ¿Cuáles son las más clásicas? ¿La colagenopatía de qué tipo? ¿De qué tipo de colágeno? Tipo 4. Tipo 2. Cáncer pulmonar. Miren qué bonito se ve el cáncer ahí, ¿no? ¿Dónde está la lesión de cáncer? Axila izquierda. ¿Dónde está? Ayer. ¿Ven? ¿Cuál es la lesión de cáncer? Este es el derrame. Izquierdo. ¿Y dónde está la lesión? Todo esto es el derrame. Si está acostado y se parte el derrame por todo el cuerpo. ¿No es la lesión? Esto de acá más bien podría ser una metástasis. Está yendo al otro pulmón. Bueno, tanto como metástasis, no una
por tubular, ¿no? Ahí se altera la permeabilidad vascular y ya no hay que, ¿cómo dice? No hay pase de un lado al otro de los vasos. ¿De qué cosa que es lo que no va a pasar? Las proteínas no se van a afectar. Derrame pleural y vasculitis. Uy, Trasudado. ¿qué notamos acá? Miren que acá, a pesar de que el derrame está disipado y difuso, no forma un nivel. ¿Por qué? Porque se rige de patrones vasculares. En la vasculitis está empezando el derrame, pero está bien avanzado o ha captado una buena zona. Muy bien, ahí están los criterios para determinar si es exudado o transudado. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Aspecto. Transudado es claro, exudado turbio. El LDH, lactato deshidrogenasa, es menor de 200 unidades internacionales en transudado y mayor en exudado. El índice de proteínas en líquido y proteína en suero es menor de 0.5 en transudado y mayor de 0.5 en exudado. El lactato deshidrogenasa en líquido y en suero es 0.6 a menos en transudado y mayor a 0.6 en exudado. Y la albúmina es menos en transudado y mayor en exudado. Luego la glucosa es menor ¿en dónde? En exudado, en transudado, perdón, mayor de 60 miligramos por decilitro en transudado y menor a 60 en exudado. Y cuando hablamos de densidad menor a 1012 en exudado, en transudado y mayor a 1012 en exudado. Muy bien. Seguimos. Bueno, estas son las variables, pues, ¿no? Derrame pleural no complicado. Mantenemos algunos polimorfos nucleares, pero no complicada. Y cuando es complicado decimos el pH menor a 7.2. ¿Cuánto es el pH regular? 35, 45. ¿Y la glucosa regular? 60, sí. ¿De cuánto? ¿De 60 sí? 70. 70. ¿Y por qué nos interesa el lactato de deshidrogenasa? ¿Qué quiere decir el lactato de deshidrogenasa? ¿Qué nos quiere decir? Ácido, sí. Ya, acidosis, me dicen, sí, acidosis, pero ¿debido a qué? Anaerobio. Pero discutían, no, acidosis, ¿por qué? Porque las células se rompen, liberan lactato, todo el asunto, ¿no? El problema es, y cuando no se rompen las células, ¿por qué nos interesa? En realidad, ¿cuál es el proceso que estamos leyendo nosotros? La anaerobiosis, ya, muy bien, una parte, ¿qué más? Junto con la anaerobiosis, los procesos oxidativos. ¿Sí? Y hablando de empiema, ¿qué es lo que diferencia al derrame pleural, al síndrome pleural en empiema? ¿Qué es el empiema? Pus en el tórax. Listo. Entonces, acá vamos a ver tinción de Gram positivo, ya sea Gram positivo o Gram negativo. Generalmente tinción de Gram positivo, presencia de pus, loculación. ¿Qué es loculación? Cuando se forman bolsas o como abscesos dentro del pulmón. ¿Qué más? La del lactato de deshidrogenasa mayor a 1000 unidades por mililitro y la glucosa menor a 40. ¿Por qué la glucosa baja? ¿Por qué baja la glucosa cuando hay un empiema? Porque cuando viene el empiema la glucosa baja porque ahí, entre comillas, los leucocitos, los macrófagos necesitan mayor aporte de la glucosa, entonces hay disminución. Más que leucocitos y macrófagos, las mismas bacterias se comen la glucosa para vivir. A ver, el cuadro clínico, dolor más común pleurítico, empeora conforme aumenta el líquido, hay fiebre, hay sensibilidad de las paredes, hay disnea, ¿sí? El examen físico hay expansibilidad disminuida,
Y ahí está. Hay, ¿qué más? Bueno, la matidez en el timpanismo, murmullo vesicular disminuido. Y el desvío mediastinal. ¿Qué es el desvío mediastinal? Cuando saca la radiografía y se ve inclinado el contenido mediastinal hacia un lado. Síndrome restrictivo parenquimal, hablamos de fibrosis, EPIC y síndrome pulmonar respiratorio. ¿Qué es el EPIC? ¿Recuerdan? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Sí? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Y qué es la fibrosis? ¿Qué es lo que se fibrosa en la fibrosis pulmonar? El pulmón, ¿verdad? ¿Qué se fibrosa? El tejido pulmonar. ¿Qué dice? Enfermedad en la que hay cicatrices en los pulmones que dificultan la respiración. La fibrosis pulmonar es una forma de enfermedad pulmonar intersticial. Este tejido engrosado y rígido hace que sea más difícil que tus pulmones funcionen correctamente. A medida que la fibrosis pulmonar empeora, tienes cada vez más dificultades para respirar. Básicamente, como para que lo entiendan rápidamente, nosotros tenemos este alveolo aquí y tenemos el capilar que pasa por aquí. ¿Sí? Normalmente debería haber un intercambio. El CO2 sale, llega al alveolo y se va en la exhalación y el oxígeno entra. ¿Sí? Ese cambio se llama hematosis. Pero ¿qué pasa? Esta membrana tiene una amplitud de micras. ¿Qué pasa si se empieza a generar, uno, rigidez por las fibras que se empiezan a acumular alrededor de esos alveolos? Y dos, este espacio se empieza a engrosar debido a qué? A que se acumulan fibras ahí. Entonces este intercambio así ya no se va a dar. ¿Sí? Causas: contaminantes ambientales, algunos medicamentos, enfermedades de tejido conectivo, enfermedades pulmonar intersticial. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos no se encuentra una causa específica. ¿Qué quiere decir? Hay factores de riesgo, pero no le puedes echar la culpa a nadie. Ahí está, una linda fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar hay de varios rangos, ¿no? O sea, esta está fea. Bueno. Los tipos: idiopática, la hiperplasia micronodular neumocitaria multifocal, la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans, la neumonía intersticial descamativa y la neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cuáles eran las células de Langerhans? ¿Ah? Macrófago. Macrófago. Básicamente los macrófagos del tejido especificado, ¿no? Ahí tienes pues otra foto de fibrosis pulmonar. Esta no está tan fea. Algunos medicamentos asociados a la aparición de fibrosis pulmonar: nitrofurantoínas, sulfonamidas o sulfamidas, medicamentos para el corazón como la miodalona, fármacos para quimioterapia como la riomicina, ciclofosfamida y metotrexato, y bueno, algunas drogas ilícitas, como cuáles, como todas: marihuana, cocaína, LSD, heroína. Más fibrosis pulmonar para que sigan viendo cómo pueden aparecer sus pacientes. El cuadro clínico: dificultad respiratoria, tos seca y persistente, respiración rápida y superficial, pérdida gradual de peso involuntaria, cansancio, dolor en articulaciones y músculos. Igualmente por la baja de oxígeno. Un paciente con fibrosis pulmonar puede llegar a una adaptación y sobrevivir con una saturación menor a la regular, ¿sí? O sea, por ejemplo, un paciente que tiene fibrosis pulmonar unos 10 años y ustedes le encuentran saturación de 84, 86%, ni se asusten, ¿no? Probablemente él se siente muy bien y su cuerpo se ha adaptado a la baja de oxígeno. Obviamente, si le piden correr 100 metros, se va a quedar como algo recién corriendo una carrera, ¿no?
va a estar como asmático, ¿no? Pero en el caso de que no haga una actividad superior a su actividad rutinaria, no suele tener problema. Muy bien. La EPI, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, consiste en un extenso grupo de enfermedades pulmonares que afectan el intersticio, que es el tejido conectivo que forma la estructura de soporte de los alveolos. De los pulmones cuando la enfermedad pulmonar intersticial está presente y el pulmón se inflama y se vuelve rígido, evitando que los sacos de aire se expandan por completo. Esto limita tanto el suministro de oxígeno al torrente sanguíneo como la eliminación del dióxido de carbono del cuerpo, y a medida que la enfermedad avanza, el intersticio se engrosa, impidiendo aún más la función pulmonar. Realmente la enfermedad pulmonar llamada fibrosis pulmonar está considerada o estado considerada dentro del EPI, sino que como es tan común y tan estudiada, entonces como a otras enfermedades se le ha separado del grupo y se le ha dado su propio lugar. Es como decir, cuando ustedes hablan de neumonía, dicen neumonía, neumonía por COVID, neumonía por TB, pero todos son neumonía, ¿sí? Entonces dentro de todo es lo que se ha hecho. Causas: exposición prolongada a materiales peligrosos como polvo de carbón o asbesto. ¿Asbesto? ¿El asbesto dónde lo encontramos? Ya. ¿Y carbón? Polvo de carbón. En las parrillas, ¿no? Cuando hacen su parrillita de fin de semana, ya se condenan a que van a tener un equipo, ¿no? Muy bien, ¿dónde más? También puede ser ocasionada por una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide, ¿sí? Cuadro clínico muy poco específico y parece igual al de la fibrosis pulmonar, ¿no? Muy parecido. Exámenes auxiliares que pueden pedirle al paciente: hematología, examen completo de orina. ¿Por qué el de orina nos va a interesar? Pruebas específicas autoinmunitarias, radiografía de tórax, ecocardiograma, espirometría, oximetría, broncoscopía, lavado broncoalveolar y biopsia quirúrgica. La espirometría, ¿cómo se evalúa? Ya tienes el resultado, ¿cómo lo lees? Según el patrón obstructivo. Ya, ¿y cuándo defines un patrón obstructivo? Hay un rango de edad. ¿Cuánto tiene que estar el índice para definir un patrón obstructivo? Menos del 80%. Menos de 7, menos de 8. 80. 80 o 70. 70. Si ustedes van a unos libros les va a decir 70, van a otros les dice 80. ¿Cuál es la diferencia? Según el autor. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, todo lo que está sobre el límite del patrón es restrictivo y todo lo que está por debajo es restrictivo. Y lo mixto, ¿cómo lo decimos? ¿Tienen hambre? Sí. Por debajo es restrictivo. Obstructivo. Entendí obstructivo. Sí. Sí. Con vida. Nódulo pulmonar menores de 5 mililitros tienen un riesgo de malignidad del 1%. Entre 6 a 10 milímetros tenemos el 24% de los casos. Entre 11 a 20 milímetros el 33% de los casos. Y los nódulos sólidos mayores de 20 milímetros tienen un riesgo de malignidad del 80% de los casos. Y los mayores de 30 milímetros, el 90% tiene riesgo de malignidad. ¿Ese será maligno o no? 90% que sea maligno. Más de 3 centímetros. Síndrome tumoral respiratorio. Dice, factores de riesgo, ¿cuáles son? Tabaquismo, exposición al humo de fumadores, ¿qué más? Radioterapia, Mayor de 3. exposición al gas radón, exposición a las bestias de otras sustancias carcinógenas. Perfecto.
Síndrome, ¿con qué signos se presentan? Dificultad respiratoria, tos con sangre. Ya hablamos que las hemoptisis, ¿en qué porcentaje se presentan como tumores? Hasta el 29%. Bueno, 30%. Dificultad para tragar, afonía, pérdida de peso. ¿Sí? Ahí está ese pequeño lesión de ahí arriba. Una masa. Los exámenes que pueden realizarse, hematología, examen completo de orina. Vuelvo a preguntar por qué les interesa el examen de orina. Y tenemos la clasificación de los tumores. Está fácil. Ahí está más fácil. Estaba fácil, ¿no? Yo voy a tomar esto.